Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, dijo el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo. Ahí escuchan, creo, los pasos sobre las hojas de mi jardín, este pequeño jardín. Se escuchan también el sonido de los pájaros en este sector precordillerano. Hay queltehues, bandurrias, pájaros sureños. Anda por ahí mi fiel chucao. Y quiero comentar brevemente, antes de partir mi caminata en el jardín, mi caminata conversación, que leí algo muy interesante, una entrevista al historiador, profesor del Instituto de Historia de la Católica, Joaquín Fernandois, autor de libros muy importantes de análisis de la historia reciente chilena. Él ha estado en el jardín, quien analiza la impronta portaliana del discurso del gobierno entrante. Y afirma el historiador Joaquín Fernandois: Kast, siguiendo el modelo de Portales, recompone la autoridad y el orden público. El autor del libro La Revolución Inconclusa, la izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular, Joaquín Fernandois, afirma que Kast se acoge a la figura de Portales, a su estela, sigue la tradición de la República conservadora. Es interesante porque en el cambio de mando los símbolos son importantes, se pasó por ahí, se vio en la televisión la imagen de Diego Portales, una figura que a mí siempre me ha apasionado desde todo punto de vista, desde el punto de vista de la historia, y también como un personaje novelesco, un personaje que nadie ha escrito una gran novela sobre Portales, una novela interesante. Pienso que un Jorge Edwards podría haberlo hecho, de una figura que tenemos asociado al régimen militar, porque pareciera que el régimen militar se apropió de él, pero ojo, que también en la izquierda Portales también fue muy considerado por su visión como un estadista antioligárquico, ¿no? Aunque Fernandois dice que se exagera un poco ese asunto. Por ejemplo, voy a dar solo un ejemplo: Orlando Millas, una figura muy relevante dentro del antiguo Partido Comunista, un hombre que terminó en el exilio y que además terminó haciendo una autocrítica muy fuerte de lo que era el modelo comunista del mismo Partido Comunista, rescata a Portales como una figura importante de la historia de Chile. Y entonces, claro, lo que está diciendo aquí Fernandois es que nos está penando Portales. A uno lo daban por muerto, pero vuelve a aparecer este apasionante personaje que además en algunas de sus cartas muestra una visión, una intuición, un hombre de intuiciones más que un intelectual, de grandes intuiciones. Por ejemplo, de la situación geopolítica de Chile y del cuidado que hay que tener con un vecino tan grande como Estados Unidos. Adelanta eso, estamos hablando en el siglo XIX, entre otras cosas. Y bueno, sigo caminando. ¿Quién está sentado? ¿Hay alguien en mi jardín? No puedo creerlo, ya esto es como una alucinación. Estoy hablando de Portales, no puedo creerlo. Presidente, pero qué gusto de tenerlo acá. Gracias por la invitación. No pensé que iba a llegar tan temprano, un honor que haya llegado tan temprano. Hace mucho tiempo que aprendí que había que ser riguroso con los horarios. Los tiempos de todos son muy importantes y por lo tanto hay que respetarlos. Es parte de mi manera de ser y lo que aprendí en mi hogar. Me imagino que cuando uno es presidente, aquello de respetar los horarios es fundamental. Así es. Presidente, bienvenido a este pequeño jardín. Me alegra verlo aquí sentado entre mis plantas. Desde luego ustedes ya lo conocen. Su voz es inconfundible, es la voz del expresidente de la República de Chile entre el año 1994 y 2000, Eduardo Frei. Digo ex, pero la figura de Eduardo Frei sigue teniendo una extremada vigencia y cada cierto tiempo su opinión produce consecuencias. A veces produce impacto en algunos sectores, pero también produce la sensación de que tenemos a mano un estadista, un presidente que puede ser un sabio de la tribu también aconsejándonos. ¿Cómo se siente ser expresidente? Muchos piensan que para un presidente debe ser difícil dejar de ser presidente, ¿no es cierto?
¿Cómo se siente ser expresidente? Bueno, si me pongo en el año 2000 podría haber dicho otra cosa. Me pongo hoy día, en 2016, me siento muy bien. Porque siento el respeto de todo el país. La mayoría de la gente me acoge en todas partes, etcétera. Pero yo tuve una ventaja. Que yo viví con el presidente Frei. 40 años. Con su padre. Así es. Claro, 40 lógico. años viví con él. Imagínate. Y entonces aprendí muchas cosas. ¿Cuáles son las cosas más importantes que aprendió? Bueno, Frei era un gran periodista, un gran político, un gran pensador, un gran abogado de seguros, tenía múltiples facetas. Pero él nos enseñó, yo diría que en la vida hay que tener convicciones, hay principios que no son transables y que la vida de un jefe de Estado es una cosa muy importante para un país muy presidencialista como es Chile. Y en esa época nunca hemos tenido casas de presidente, hasta los últimos presidentes que vieron la moneda fueron los años 30 o 40. Entonces yo vi entrar a mi padre y vi salirme a mi padre. O sea, no viví el drama de salir de la presidencia. O sea, cuando entré a la moneda, yo sí que tengo fecha de retorno a mi casa. Sí. Y seguí viviendo en mi casa, lógicamente. ¿Hay algún recuerdo de un momento? Porque me imagino que los presidentes también viven momentos de soledad, de zozobra, de duda y de angustia, porque son seres humanos, ¿no? Tienen que tomar decisiones en lo que está en juego el destino de toda la nación. Me imagino que deben sentir el peso de la responsabilidad. ¿Hay algún recuerdo, una anécdota, algo importante del mandato de su padre que usted recuerde cuando él era presidente? Bueno, ahí hubo situaciones muy complejas. Hubo casi un golpe militar. Me acuerdo perfectamente. El año 68, 69. Nació el MIR. Fue una época muy crítica los últimos 2 años del gobierno. A pesar de que Frei hizo grandes transformaciones. La transformación agraria que hizo, la transformación educacional, cambió el país. En muchas lo transformó. Y hubo momentos hacia el final bastante complejos. Cuando nace el MIR y comienza la violencia que era desatada en esa época, nace en Concepción y él la enfrentó como se hacen los presidentes, como corresponde. ¿Cómo? Y definiendo, conversando, dialogando y tomando decisiones. Siempre hay que ponderar todos los eventos que hay y todos los antecedentes que uno tiene. Todos los eventos grandes hay que hacerlo. Y la decisión tiene que ser clara y rotunda. Para eso está el presidente, para tomar decisiones. Eso quería preguntarle. Aquí estuvieron en el programa conversando conmigo hace poco, hace una semana atrás, Ernesto Tone y Cristian Darroulet, 2 asesores del segundo piso presidencial. Sí. Claro, los asesores, los orejeros se les llamaba antes en la época de los reyes, ¿no? Usted debe conocer la expresión. Son importantes, pero usted dijo al final la decisión la toma el presidente. ¿Cómo tomaba usted sus decisiones? ¿Con quién conversaba? Y al final, ¿en qué momento se daba cuenta que tenía que tomarla usted? ¿Cómo se da ese proceso de tomar decisiones complejas sobre todo? Sí. Bueno, lo más importante es tener un buen equipo de trabajo, no solamente. Es claro que, como dice usted, los orejeros que llaman, pero el equipo que trabaja en la moneda es clave en todos los presidentes. Las 2 personas que vinieron aquí fueron grandes asesores de presidentes, lo que se llama hoy día el segundo piso. Pero al mismo tiempo están los ministros de Estado, que son los que tienen la función. Yo apoyé mucho a los ministros y mucho a los subsecretarios. Por ejemplo, cuando había que mandar autoridades en regiones, también respetar a los intendentes, que eran los representantes del presidente en la región. Entonces, habían una serie de casos como eso, en que había que tomar decisiones y yo siempre le di total respaldo a la autoridad. Incluso en los momentos más difíciles, en la detención del general Pinochet en Londres, yo cité a una sesión de consejo de gabinete y todos los ministros, uno por uno, habló y
se tomó una decisión. Y esa decisión no fue fácil, porque ahí estaba también la izquierda dentro del gobierno. Es decir, no era fácil para los ministros de izquierda particularmente, los que venían de la izquierda, por decirlo así. Así que ese fue un momento difícil, y con el respaldo de todo el gabinete. Y otro momento muy difícil fue la detención de Contreras para entrar a Puntepeuco. Me acuerdo perfectamente. Nadie pensó que Contreras iba a terminar detenido. Eso no lo pensó nadie. Y fue muy al comienzo del gobierno, no fue hacia fines del gobierno. Y construir la cárcel, con todo lo que significaba. Todos los gobiernos posteriores dijeron que la iban a cerrar. Nunca la cerraron. Ahora la han transformado. No sé en qué está en este momento. Pero ahí está, porque era evidente que en ese momento había personajes que no podían ir a una cárcel común, sino el presidente iba a tener responsabilidad si ahí lo sacrificaban. Uh-huh. Así que yo siento que las lecciones que me dejó mi padre fueron muy importantes, y en muchas oportunidades yo tomé decisiones, y algunos de los ministros, incluso que habían trabajado con él como subsecretarios, como asesores o como ministros, me decían: ¿por qué hace esto? Porque así se hace, así lo aprendí. Eso es una parte muy importante. Y lo otro es, hoy día acabamos de asumir el presidente número 35, 36 más o menos, que estamos. El presidente siempre tiene que tener una noción de la historia y de los acontecimientos que han sabido. Porque cuando uno asume con la historia. No comienza la historia con él. No comienza ni termina con él. Uh-huh. Entonces es muy importante que el presidente sea capaz de entender lo que ha sido la historia de Chile. Por eso cuando usted nombra a Portales o nombra grandes presidentes de Chile, eso hay que tenerlo en mente pensando en las grandes decisiones que se toman y cómo la tomaron en cada momento de la historia, que es distinto. Las realidades son distintas. La realidad de hoy día comparada con la realidad mía, no había ni teléfonos celulares cuando yo asumí la presidencia. Estoy haciéndome archivo y la mitad de mi gobierno no tiene computación, o sea, ayer, digamos. Entonces, yo creo que es fundamental tener un buen equipo de trabajo, tanto en los ministerios como en los intendentes y gobernadores en esa época, que eran nombrados por el presidente, y con los asesores, que son los que en definitiva el equipo político toma las grandes, y ahí se recogen todas las opiniones, y el presidente al final tiene que tomar la decisión, porque ahí llega el momento que ya no hay nadie más detrás para preguntarle qué hacemos. Y ahí incluso algunos dicen que hay que cuidar el capital político de un presidente. ¿El presidente tiene que cuidarlo o a veces tiene que gastarlo, incluso sacrificarlo en alguna instancia? Ni cuidarlo ni gastarlo. Uh-huh. El capital político frente a una decisión. Aquí hemos vivido muchas situaciones políticas. El presidente de la República tiene que tener una sola visión, la visión de Chile. Pensar en Chile. Esa es la decisión fundamental. No es mi capital político o mi desgaste. Ahí no se pueden tomar decisiones. Si es por eso, muchas veces todos los presidentes habrían tenido ese problema. Pero yo creo que, y eso ha sido parte también de mi vida como presidente. Yo he trabajado, fui senador, fui presidente del Senado después de ser presidente. Fui 8 años embajador especial, que prácticamente he seguido siendo embajador especial porque todos los países me invitan, los empresarios de todos los países me invitan como si fuera embajador especial, porque abrimos Chile al mundo. Hicimos 70 tratados comerciales. Hoy día el 75% del PIB es comercio exterior. Es decir, ahí se produjo una revolución en su gobierno. O sea, ahí es el momento, yo creo, en que Chile se pega el gran cambio. Venía de antes, obviamente, este proceso, pero ahí se produce el cambio, ¿no? Una revolución. Y le quería preguntar, cuando el presidente asume, ¿es verdad que hay presidentes que son tocados por una especie de estado de gracia presidencial? ¿Existe eso? ¿Usted lo sintió? Más que un estado de gracia, uno está en un estado de presidente 100%. Día, noche, Santiago, afuera, en Viña. En esa época se iba mucho a Viña. Ahora está 5 o 10 minutos con helicóptero, así que es distinto. El presidente Frei se iba a Viña, pasaba 3 o 4 días, escribía su mensaje, en fin, porque se escribía en esa época a mano.
Entonces, hay que dejarse tiempo para estar tranquilo, para reflexionar, para mirar todos los antecedentes de las situaciones que se presentan y tomar decisiones con la mayor ecuanimidad y, como digo, siempre privilegiando el interés de Chile. Y eso es lo que he hecho sobre todo y que ha sido importante en mi periodo como expresidente. Presidente, a ver, durante su gobierno, usted lo acaba de explicar, se produce esta apertura hacia el mundo, que significó un cambio en toda la estructura económica, la manera de producir, de hacer economía, etcétera. Y sin embargo, y hubo un crecimiento económico creo como nunca en el país en ese periodo. El país creció. Entre los años 90 y el 2020 hasta yo diría prácticamente hasta el 2015, fueron 25 años en que el país creció a tasas superiores al 5, 6, al 8%. Hace pocos días salió una nota en el Mercurio cuando dicen hace 30 años, y salí yo con el ministro Aninat, y el país estaba creciendo casi al 8%, y teníamos en nuestra mano un cheque de 1.500 millones de dólares, 1.000 millones de dólares en esa época, pagando la deuda externa. Impresionante. O sea, y teníamos un cobre que nunca llegó a $1 en mi gobierno. Ahora tenemos 5 o 6. Debíamos tener abundancia en la caja fiscal. ¿Qué pasó? ¿Cuándo? No voy a decir cuándo se jodió Chile, porque es como copiando la frase de Vargas Llosa en la novela Conversación en la Catedral, que dice un personaje cuándo se jodió el Perú. ¿Cuándo se estanca, se frena y por qué Chile no llegó y no volvió a crecer como entonces? ¿Qué nos pasó? ¿Cuál es su mirada? ¿Cuál es su visión, presidente? Yo creo que el país, si uno mira la historia, ha tenido pocas coaliciones como la Concertación, que gobernó en el país prácticamente desde el 90 hasta el 2015, sin hacer grandes cambios, pero con una gran coalición se podía gobernar, se podía tener grandes mayorías parlamentarias, había diálogo. Después empezaron a hablar que nosotros en Valparaíso nos dedicábamos a cocinar. La cocina política. La cocina política, ¿no es cierto? Tanto que le echaban la culpa a Andrés Saldívar cuando era presidente del Senado. Pero ahí se hacía política. Fueron 10, 20, 25 años de crecimiento. Chile nunca en la historia había crecido así. O sea, y llegamos a ser, el año 2003, 2005, a tener el primer ingreso de América Latina. El primer ingreso de América Latina era Chile. Nunca lo habríamos soñado en nuestra historia. Frente a Argentina, frente a Brasil, frente a la Venezuela riquísima de esa época, cuando estaba en la universidad, el país más rico de América. ¿Cuál era Venezuela? Esa que se la robaron entera ahora. Tienen los dictadores 1.000 no sé cuántos millones de dólares repartidos por el mundo. Sí, ¿de dónde salieron? Un escándalo. Entonces, el 2015, ¿por qué? Porque se rompe la Concertación. Porque ingresa el Partido Comunista al gobierno. ¿Eso fue un error político de Michelle Bachelet? Bueno, ella tomó la decisión de invitar al Partido Comunista y eso quebró la Concertación, definitivamente. Y eso no se recuperó más. Y la pregunta es la siguiente. Entonces, ¿esta decadencia económica es fruto de la decadencia política entonces? ¿Podríamos hablar de una decadencia política o de una falla en el sistema político, una fragmentación del sistema político? Y por lo tanto, las causas más profundas de este estancamiento vendrían desde ahí. A mi juicio, al no tener esta coalición tan afiatada, tan dialogada, que enfrentó momentos muy difíciles durante estos 25 años, pero siempre pensando en el interés de Chile más que en el interés de los partidos. Hoy día los partidos se han transformado en verdaderas pymes políticas, he dicho yo. Partidos que prácticamente están ahí, no quiero pelar, estoy en un ánimo de otro mundo y de otro país, porque los partidos se han transformado en verdaderas pymes. ¿Y la ADC también le pasó lo mismo? ¿Se transformó en una pyme? La ADC perdió el rumbo. La democracia cristiana nace. ¿Cuándo perdió el rumbo? ¿Y por qué? A partir del 2015 también, ahí fue perdiendo el rumbo paulatinamente, porque, tal como lo digo yo en mi respuesta al Tribunal Supremo, la democracia cristiana internacional y la democracia cristiana chilena, que nace en los años 35, ¿no es cierto?, con Frey, con Leighton, con tantos, emulando y siguiendo los pasos de Maritain. De Jacques Maritain.
el Sí, po. gran pensador católico francés. Que recibió a mi padre cuando fue a visita a Francia el año 65 y estuvo con él y con De Gaulle. Esa era la democracia cristiana del mundo y dominaba en Europa. Y aquí de repente nos descubrimos que teníamos que estar en combinación con el Partido Comunista. ¿Qué habría dicho su padre si hubiera visto una democracia cristiana aliándose con el Partido Comunista acá en Chile? Mire, a mí me han criticado mucho por lo que he hecho en el último tiempo. Ujú. El presidente Frei, el año 73, en la elección parlamentaria, formó una coalición para oponerse al gobierno de la Unidad Popular. Y ganaron la elección, El CODE. exactamente, ganaron la elección y el presidente Frei fue nombrado presidente del Senado. Y ahí se unieron todos los partidos que no estaban dispuestos a seguir con este gobierno de Unidad Popular. Y fue presidente del Senado hasta el golpe. Entonces, hay muchos que me critican, que decían, si Frei padre estuviera, Vivo. se habría muerto de nuevo viendo lo que hace su hijo. Y pues, exactamente lo que se hizo en el 73. Yo dije, en esta elección no podemos más seguir con un gobierno como el que tenemos hoy día. Ya llevamos casi 10 años de crecimiento, de estancación, de 1000 oportunidades perdidas, porque pasar de lo que éramos en los años después de la recuperación de la democracia, a ser el primer país de América Latina en ingreso per cápita, después de todas las grandes transformaciones que hicimos en el país, que no habíamos integrado al mundo. Entonces, realmente había que decir, aquí, en este momento de Chile, lo que nos ha pasado en estos años no puede seguir. No puede seguir y tenemos que cambiar. Porque además tenemos hoy día 3 grandes problemas que nunca... ¿Cuáles son esos problemas? El primer problema es la seguridad. Acabo de estar minutos antes de venir mirando un noticiario de uno de los canales en la tarde, puro asesinato, puro sicario en los barrios de Santiago. Ya la gente no puede vivir. Eso nunca se pasó en Chile. Todos los extranjeros llegan a Chile y dicen, ¿qué pasa en Chile? Que nos dicen, vamos al hotel y dicen, no pueden salir después de las 8 o 10 de la noche. La seguridad es un tema brutal en Chile. La gente lo percibe. Y nosotros tenemos que realmente cambiar en esto, porque si no el país se va a destruir. ¿Y el segundo problema? El segundo problema es el estancamiento. Ujú. Llevamos 10 años de crecer al 1, al 2%. La inversión paralizada. Y El tercer problema, la crisis política. de la que usted hablaba recién. Si no hay sentido de la política, si no hay altura de miras, si no hay capacidad de entenderse, si no hay que intentar siempre hacer altas negociaciones, ¿a dónde vamos a ir a parar? Tenemos 20 y tantos partidos. Y esto no es solamente de Chile, no es para Aliviarse. aliviarse, pero hoy día en América Latina está pasando esto. Es cosa mirar a nuestros vecinos, ¿no? A Perú, por ejemplo, lo que está pasando en Perú. 34 candidatos a presidencia, no sé cuántos partidos. Aquí, por suerte, el tribunal dijo no Sí, sé cuántos partidos menos, porque teníamos que- como 30 partidos. Entonces eso ya no es negociación. Entonces, aquí, si no nos preocupamos, aquí hemos recibido todos los trenes del mundo, pero no los trenes de alta velocidad que necesitamos. Para el transporte de Chile, para el transporte y la exportación de la mercadería, no podemos seguir llevando todos los productos de exportación de Chile en camioncitos. Tenemos que tener trenes de alta velocidad, trenes que transporten nuestras cargas a todos los puertos de Chile, y resulta que no, importamos todos los trenes, tenemos todos los trenes aquí. Hace poco en un diario en la capital, 15 grandes organizaciones criminales en Chile. ¿Y eso ha pasado cuánto? En los últimos 5 o 10 años. ¿Cuántos gente hay hoy día en Chile? Ayer decía en la prensa, asumía el director de Inmigraciones, hay 40.000 personas con orden de detención en Chile, irregulares. Pero si hay, entiendo que de los 2 millones de inmigrantes que tenemos en Chile, muchos trabajando, muchos honrados, mucha gente participando del país. Y
entiendo que son más de 300.000 indocumentados, que entran por todas partes. Entonces, esos son temas que tenemos que afrontar, y con mucha decisión. Y en ese sentido... Y por último le agrego uno más. Un cuarto. La migración. La migración. Y el último, que está hoy día muy, muy cruzado en la sociedad, mucho sentido de la corrupción. Yo veo mucha corrupción. Vemos en los tribunales mucha corrupción. Muchos juicios por corrupción en todos los sectores. Eso no pasaba en Chile. Eso hay que también erradicarlo, si no, de lo contrario, vamos a tener un difícil futuro. Presidente, en ese sentido le quiero preguntar, ¿y qué le parece a usted este gobierno de emergencia que propone el presidente entrante, que lo propuso en su campaña? Según lo que le acabo de escuchar, ¿usted estaría de acuerdo en los ejes, en los énfasis? ¿Cuál es su mirada del programa y de la propuesta? Acaba de lanzar una batería, en realidad ha sido bien vertiginoso el gobierno en sus inicios, una batería de decretos. ¿Cómo ve usted esa propuesta y esa mirada? ¿En qué coincide y en qué puede discrepar, si es que discrepa? Yo, antes de pasar a eso, me permitiría hacer. Yo he dicho cuál es mi diagnóstico de la situación de Chile. Podría ser mucho más largo y en detalles, pero eso es la base. Pero al mismo tiempo, reconocer lo que es Chile. O sea, nosotros tenemos grandes cosas. Somos grandes productores mundiales de cobre. Seguimos siendo y tenemos que seguir siendo en el futuro. Somos grandes productores de litio, que parece que ahora último no se ha manejado bien, porque parecía que era grandioso y después como que hay que recuperarlo. Después tenemos el hidrógeno verde, condiciones fabulosas. Tenemos... Chile creo que está 15 entre todos los países del mundo, porque tiene más del 50% de energía renovable. Somos un ejemplo en el mundo por eso. Claro que sí. Los alimentos que exportamos a todo el mundo. Y así tenemos astronomía. Tenemos más del 60% de los grandes centros astronómicos del mundo y se van a inaugurar 2 o 3 más. ¿Te acuerdas que hace poco no querían hacer una planta desaladora en Antofagasta y dijeron van a atacar a estos grandes centros mundiales? No hay ningún país del mundo que tenga eso. Y así estamos en condiciones de dar un salto hacia adelante y no quedarnos en las cosas que han pasado en el último tiempo, que desviaron el rumbo de Chile. Y necesitamos recuperarlo. Y con pasión, con fuerza y con todos los chilenos. Aquí nadie se puede restar. Habrá algunos en el gobierno, otros en la oposición, pero todos mirando el interés de Chile. Eso es lo que necesitamos. Vamos a ir a una breve pausa, presidente, si usted me lo permite. Estamos caminando y conversando con el expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz Tagle, aquí en el jardín. Le voy a dejar esa pregunta reverberando. ¿Cuál es su diagnóstico y su mirada del plan de emergencia planteado y que ya empieza a realizar en estos días, que ya está empezando a realizar el presidente entrante José Antonio Kast? Hay varias cosas, quiero decir, que nos acompaña el Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. AFP Habitat tiene 3 planes APB, pensado para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Se viene el Chevrolet Drive Experience. Ven y disfruta este festival para toda la familia entre 21 y 22 de marzo en el Parque Araucano. Puedes traer tu auto y lo evaluamos mientras pruebas nuevos modelos. Test Drive, espacio para niños, mascotas y más sorpresas te esperan en este evento Drive Experience. Y quiero decirle, presidente, que hoy día, 16 de enero, como un 16 de enero, pero de hace bastante tiempo, nacía el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco el gran poeta peruano César Vallejo. Qué interesante, porque tenía abuelos indígenas y abuelos gallegos. Era un mestizo, le decían el Cholo Vallejo. Llegó a París, revolucionó el idioma, la poesía, escribió unos poemas extraordinarios. Según Thomas Merton, el gran místico, es el más grande poeta católico desde Dante. Y por católico, decía Merton, entiendo universal. Es un poeta que toca lo humano, que toca al hombre común y corriente. Por eso es que escribió un gran libro que se llama Poemas Humanos. Quiero solo recordar a Irme a Tanda, un poema maravilloso sobre el dolor. Creo que nadie había escrito algo tan humano sobre el dolor como esto. Cuando Vallejos dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Regresamos con el presidente Eduardo Frei
en unos minutos. Seguimos caminando esta tarde en el jardín. Y con lluvia, ya vienen las lluvias, dicen que viene el niño. Dicen que viene el fenómeno del niño, ¿verdad, presidente? Estos días llovió todo el sur, pero no tenemos embalse. Hace 10, 15 años que no se construye un embalse en Chile. Frei Montalva me decía, en Chile no tenemos agua, hay que construir embalse. Yo en mi gobierno hice como 10 embalses, pero se descubrió que no había que hacer más embalses. Y llegan esta ola y el agua se va al mar. El clamor del expresidente Eduardo Frei aquí en el jardín. Mi jardín está muy contento que llueva, pero estamos descontentos porque no hay embalses. Así es. Entre otras cosas. Vamos a cambiar un poquito el tema climático, económico, y vamos a ir a la pregunta que le hice antes de ir a pausa, que es, ¿usted está de acuerdo? ¿Coincide su diagnóstico? Bueno, es un diagnóstico que no solamente hace usted, hace muchas personas. Casi, yo diría, un sentido común político, ¿no es cierto?, de entender cuáles son los ejes, los problemas en Chile. ¿Y está de acuerdo con el plan de emergencia del presidente entrante Kast? ¿Cómo lo evalúa, cómo lo ve? Yo veo que en los últimos años, mal de mucho consuelo de tontos, dice el refrán, en toda América Latina ha ido pasando lo mismo. Porque la gente se cansó de los gobiernos populistas, de los gobiernos de izquierda que han sido un fracaso. Y hemos ido eligiendo progresivamente de los 23 países de América Latina, creo que eran 3 o 4 que había, o 5 presidentes de derecha. Y el resto, y ahora está cambiando. Miren lo que está pasando en todos los países, Argentina, Bolivia, Chile, para qué hablar más arriba. Y ahora viene la elección de Perú, lo más posible que de nuevo, y ahora Colombia también, otro gobierno de derecha. Y de los 20 y tantos ya creo que vamos a llegar como a 10 o 15 gobiernos por el fracaso de las políticas de izquierda que no han resuelto los problemas de los ciudadanos. Esa es la realidad. Y la gente ya... Y no resuelve el problema de la seguridad. Y eso es terrible. Y por eso que tenemos que tener la fuerza, y eso es la decisión que he tomado, de apoyar al gobierno en las medidas que vayan a resolver estos temas que yo planteo. ¿Usted cree que esta es la oposición actual, que es una oposición que se ve que está un poco complicada, por decirlo menos? Hay varios grupos ahí. ¿Usted cree que va a tener esa mirada que usted plantea y va a apoyar las medidas del presidente Kast en las áreas que usted ha señalado, economía, migración? ¿Cómo ve usted esta oposición? Bueno, en primer lugar, las elecciones de las 2 mesas del Congreso me parecen importantes, porque el Congreso es fundamental para este trabajo. El gobierno puede tomar muchas medidas a través de decretos, órdenes, etcétera. Por ejemplo, en la permisología, en tantas cosas que están paralizando el país desde hace tantos años y que en otros casos no se han visto, por no citar algunos. Yo pienso que siempre la oposición tiene que jugar su rol, pero básicamente lo que tenemos que hacer es primero analizar los proyectos de ley, porque no ha llegado ningún proyecto. Hay anuncios, hay medidas que se están tomando. Por ejemplo, hoy día el presidente está en toda la zona norte. Abriendo la zanja, sí, supervisando la zanja. Porque por ahí han entrado miles y miles de inmigrantes durante años. Y por ahí salen todos los automóviles, camionetas que se roban en Chile y se venden en Bolivia. ¿Usted está a favor de esa medida de la zanja? ¿La encuentra razonable? Yo creo que cualquier medida para proteger nuestras fronteras con las Fuerzas Armadas me parece positiva. No podemos seguir aceptando que aquí entren en forma indiscriminada miles de personas al país. Si no, entran por las líneas legales y mucha gente ha entregado. De los 2 millones que han llegado a Chile, por lo menos 1.600.000, 1.700.000 han entrado legalmente y están trabajando en Chile, han sido acogidos, están pidiendo la nacionalidad, en todas las profesiones. Pero hay 200 o 300.000 que son delincuentes. Y si hay 40.000 ya con orden de expulsión de la policía, ¿y por qué no lo hacemos? Entonces, son medidas extremas en un momento extremo en que Chile nunca había vivido una seguridad como la que tenemos hoy día. ¿Y a quién perjudica más? A los sectores populares. A los que vivimos en el barrio alto, a los sectores populares. A los más vulnerables. A los más vulnerables, evidente. Entonces, el problema del empleo,
porque como hemos paralizado el desarrollo y el crecimiento, creciendo a 1 o 2% por año, es necesario resolver esos temas y echar a andar el modelo de construcciones y concesiones. Hoy día tenemos parados casi 100.000 millones de dólares en inversiones en Chile. Cuando iniciamos las concesiones en nuestro gobierno, empezamos con las autopistas, los aeropuertos, los puertos. ¿Por qué no invitamos al sector privado que quiere venir a invertir? Y lo mismo a los sectores chilenos. Por ejemplo, dentro de los sectores chilenos, como yo le hablaba del cobre, del litio, todos los productos minerales, están todos los exportadores de fruta, pero también están los forestales, que es un gran sector exportador de Chile. Resulta que el 50% de las inversiones que hacen las empresas forestales en Chile hoy día están en otros países de América Latina. En Brasil, entre otros. Porque aquí se demoran 8 o 10 años en darle una autorización. O vamos al sector eléctrico. Hace un año que llevamos hablando de la crisis del norte, pero no hemos construido las líneas. Tenemos 50% de energía renovable y no la podemos traer a los centros de consumo porque no hemos hecho las líneas de transmisión. Sí, es ridículo. Entonces, esas cosas hay que cambiarlas. Porque eso va en ayuda a la gente. Tenemos no solamente desempleados, tenemos hoy día casi 2.700.000 personas en cargos informales. El empleo informal, claro. Y casi el 70% de esos cargos, ¿de quién son? De mujeres. Cuando se decía que había que proteger a las mujeres, casi el 70% de esos informales son mujeres. Presidente, le hago una pregunta. ¿Usted comparte el diagnóstico que el país se cae a pedazos o no? Bueno, son expresiones que yo lo único que digo, y como soy ingeniero, me fijo en las cifras. Cuando un país durante 10 años crece a menos del 2%, quiere decir que es un país que está detenido. Y cuando uno está detenido va para abajo, no va para arriba. Y por eso tenemos desempleo casi 10%, informales casi 2.700.000. Más que caerse a pedazos, tal vez la decadencia de Chile podríamos hablar. Yo diría que es un momento negativo, pero lo podemos hacer porque ya lo demostramos. Yo en todo mi discurso, en todas las asambleas, hago el diagnóstico de Chile y digo, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Cuáles son nuestros recursos y cuáles son las potencialidades de Chile para seguir compitiendo en este mundo y que nos desarrollemos y que crezcamos y tengamos empleo y tengamos buena salud y todo lo demás? Hay que hacerlo. Y lo hicimos, porque si no lo hubiéramos hecho nunca, yo diría, estoy inventando un sueño. Pero durante 25 años el país creció a tasas del 6, del 7 y el 8. Con $1 de menos de $1 de la libra. Y ahora estamos a $6 la libra, así que deberíamos tener abundancia de recursos. Oiga, presidente, y junto con el tema de la seguridad y la economía, ¿no le parece que el tema de la educación está un poco ausente y que también es crucial y fundamental y que se cruza con muchos de estos problemas? Educación y salud, dos sectores muy importantes. Yo tuve la oportunidad de continuar lo que había hecho el presidente Frei en educación. Frei hizo una revolución en educación. Yo puse la jornada escolar completa. En los primeros años de mi gobierno gastábamos el 25% del presupuesto en educación, porque teníamos la inversión privada que estaba haciendo las cosas que los privados podían hacer y no el Estado, concentrarse en lo importante, en la gente, en las personas. Y por lo tanto, ahora tenemos toda esta política de los SLEM en la educación, el tema del CAE que nunca se ha resuelto, y eso lo va a tener que enfrentar el gobierno. Lo mismo teníamos listas de espera. Si, cuando nosotros licitamos los hospitales y las cárceles nos decía que estábamos privatizando, o el agua, dijeron que estábamos privatizando el agua. Ahora, la próxima semana, esta semana, estoy en el Congreso de ACADES, que es las plantas desaladoras de Chile, que hoy día representan ya un porcentaje importante del agua que consumimos, y hicimos el tema del agua. Hoy día tenemos 56 empresas de agua en Chile. El 99,5% del agua de Chile es tratada. Somos top mundial en eso. Y ahora las desaladoras están resolviendo el tema en el norte y en las grandes mineras que hay que abrir de nuevo. En fin, o sea, el país tiene 1000 potencialidades y no hay que restarse, hay que dar las condiciones, respetando la ley, lógicamente, respetando el medio ambiente. Nadie está con destruir el medio ambiente, pero no podemos paralizar el país. Y aquí los más afectados, en educación y en salud, ¿quiénes son? La gente más modesta. De nuevo, los más vulnerables. Porque antiguamente, cuando los jóvenes querían tener una buena educación, ¿a dónde iban? Y no podían pagar una educación cara. Educación pública. Educación pública del Instituto Nacional. Y destruyeron todos esos liceos. Los destruyeron. Y con el SLEM también
hay un conflicto que no está resuelto. Entonces este gobierno lo va a tener que enfrentar, porque no podemos seguir deteriorando la educación ni los servicios de salud. Nosotros empezamos a hacer hospitales concesionados y nos decían, están privatizando la salud. No, señor. La empresa que construye se le pagan 30 años al hospital y lo mantiene. Todo el hospital adentro manejado por los servicios de salud públicos. ¿Y por qué lo pararon? Las cárceles lo mismo. Hace 15 años que prácticamente no inauguramos cárceles importantes. Entonces, dice que hay un déficit gigante. Lo mismo que le decía del agua. ¿Cómo Chile 15 años sin construir un tranque? Si es una locura. Presidente, hablemos un poco de la situación geopolítica. Hoy día el escenario geopolítico mundial se ha vuelto complejo, en algunos casos peligroso, riesgoso. Hay varias guerras en curso. Hay una gran especie de... Algunos hablan de guerra fría, acelerada. Otros hablan de guerra tibia. Así lo llamó Jorge Rodríguez Elizondo. En fin, entre China y Estados Unidos, una guerra por el control de la tecnología, la economía, etc. Usted conoce muy bien... su gobierno, digamos, abrió Chile al mundo. Usted conoce muy bien China, ha sido muy pionero en la relación con China, conoce China por dentro, ¿no? A ver, ¿cuál es su mirada de la situación geopolítica mundial y cómo Chile debe moverse en estas aguas difíciles entre China y Estados Unidos, según su experiencia y conocimiento? Y una pequeña reflexión sobre el episodio del cable chino, ¿cuál es su diagnóstico desde su mirada? Yo creo que estamos viviendo un cambio de época. O sea, tuvimos un mundo que funcionó a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial especialmente, que fueron el nacimiento de los grandes organismos internacionales, y hoy día estamos viviendo otro mundo, totalmente distinto al que nos ha tocado en los últimos 40 o 50 años. O sea, esto va a cambiar. Lo que no va a cambiar es que el mundo sea integrado. O sea, que Chile tenga relaciones con 70 países comerciales, un país que tiene 20 millones. En el Asia hay 50 ciudades de 20 millones o de 30 millones. O sea, tenemos que siempre tener la dimensión de lo que somos. Y por eso cuando nos abrimos al mundo, buscábamos oportunidades. Y lo logramos hacer. Cuando yo asumí, 1/3 del comercio exterior de Chile era Estados Unidos. 1/3 Europa. 1/3 América Latina. Todo el resto menos del 10%. Y en menos de 6 meses o 2 años fuimos a la cumbre de APEC a ingresar al Asia-Pacífico en noviembre del 94. En diciembre, el presidente Clinton, el presidente de México y el primer ministro de Canadá nos invitaron a formar parte del Tratado de América del Norte. ¿Qué habría pasado ahora si estuviéramos en ese tratado? Pero el Congreso americano no nos dio nunca el acceso, nunca. Y lo vino a dar el presidente Bush 10 años después. Por eso en ese tiempo hicimos todos los tratados. Y ya ha pasado el tiempo y ahora lo hemos renovado, porque en esa época no hablábamos de computación ni de nada. Ahora estamos en inteligencia artificial, o sea, todos los tratados hay que hacerlos de nuevo, modernizarlos. Entonces, en ese mundo nos tenemos este nuevo orden mundial que van a ser de los acontecimientos que están pasando hoy día, hay que tenerlo muy en la cabeza y en la mente para tomar las decisiones. Y Chile, un país de 20 millones, no puede darse el lujo de tomar una u otra decisión. No, nosotros tenemos que comerciar con todo el mundo, tenemos que respetar los tratados. Ahora no es fácil, ¿eh? No es fácil. Evidente. Porque, digamos, una movida para un lado va a molestar al otro gobierno. El estilo de gobernar de Trump no le gusta que China tenga presencia en América Latina. Claramente quiere hacerle las cosas difíciles a China. Por otro lado, negarse con China. Usted conoce los códigos políticos y cómo se comunican los chinos, cómo entienden las relaciones también. Van a sentirse afectados si Chile... ¿Cómo nos vamos a mover ahí en esas aguas difíciles? ¿Cuál sería el consejo que usted le daría al presidente o al canciller en este escenario? Primero que todo, yo tengo un principio muy claro. Nunca hay que dar consejos, menos en estos casos. A los presidentes no hay que darle consejos, hay que mostrarles lo que es la experiencia y cómo uno puede contribuir con la experiencia que ha tenido en momentos de este tipo. Entonces, de ahí nace la historia de las presidencias
y que cuando uno llega ahí tiene que darse cuenta que el presidente número 30 y tanto y que no puede inventar la rueda de nuevo. Claro. Tiene que seguir con la historia. Entonces, para Chile ha sido positivo. Y eso se demuestra en los hechos. Porque la situación que tenemos con los países asiáticos, en otros países del mundo como es, arrasan. En Chile nadie ha arrasado, ni Estados Unidos, ni China, ni Japón. Japón es los principales inversores de Chile en todos los sectores de la economía. Tenemos una economía dispersa, tenemos una economía abierta a todo el mundo, pero tenemos que abrirnos más. Yo fui en 2017 a abrir la India y después fui a ¿cómo se llama? Emiratos y a Siria a abrir también. O sea, África, no existimos en África. O sea, hay un mundo por abrir y eso compatibilizarlo con una buena conversación, con una buena negociación en que se respete cada una de las oportunidades. Y Chile, todos los países siempre han reconocido cuando han hecho inversión extranjera que Chile es un país respetado, institucional, que hay tribunales y respetan Chile. Nadie pasa a llevar Chile. Ahora ahí hay un espacio para trabajar. No es fácil. A lo mejor, como decían hace pocos días, es fácil decirlo, pero no hacerlo, pero hay que hacerlo. Pero, presidente, usted dice el prestigio de Chile, las reglas, etcétera, pero con el episodio de Cable Chile salimos un poquito trasquilados. Nuestra imagen yo creo que quedó un poquito dañada, tanto ante Estados Unidos como ante China. ¿Cuáles son los efectos de ese episodio? ¿Cómo lo analiza usted? Yo podría hablar, como dice usted, de un episodio, yo no conozco los detalles, pero a mí lo que me impresiona es que cuando nosotros hicimos el primer tendido eléctrico desde Puerto Montt a la Antártida, no llegamos a la Antártida por una lecera, porque ya se empezó a construir y no se preocuparon de llegarlo. Era obvio que tenía que llegar hasta Antártida. Llegó hasta Cabo de Horno. 3.000 kilómetros de cable. ¿Ya? Eso se tendió después de los 2000, pero se inició en otro tiempo. Y entonces comenzó la historia de ver una posibilidad de hacer un cable, porque ya había muchos países que estaban haciendo hacia Europa, a distintas partes. Y hoy día hay una red de cable mundial impresionante. Bueno, y ahí se hizo un negocio. Hubo licitaciones, hubo una institución chilena que se llama Desarrollo País, que nació del CPI, donde yo participo y soy presidente del Comité Político de Infraestructura. Creamos un fondo para hacer infraestructura y después lo tomó el Ministerio de Hacienda para hacer varias obras. Y entre eso, y ahí está el cable que se está construyendo hacia Australia y Nueva Zelanda, Australia, y después tiene que seguir a toda el Asia, evidente, a la India, a la ASEAN, donde son 12 países, donde está el primer comercio de Chile, hoy día está en ASEAN, sumado como grupo, ASEAN, primer comerciante con Chile. Y entonces resulta que de repente aparece otro proyecto que nadie sabía dónde estaba. ¿Cómo un gobierno echa a andar dos proyectos de esta envergadura que cuestan cientos de millones de dólares en construirlo y cuesta cientos de millones de dólares mantenerlo, porque el cable tiene 20.000 kilómetros desde Chile hasta el Asia, imagínate, y va en el fondo del mar, hay que mantenerlo? Entonces Chile subrepticiamente aparece con dos, y que nadie lo sabía. Muy raro. Para un lector suspicaz, dice, algo está pasando aquí. Sí. Y hay que investigarlo bien, porque todavía no conocemos todo lo que ha pasado ahí. Pero es muy extraño. Es arrogarse Chile una inversión que no tenemos ni los recursos ni la tecnología. Tenemos que asociarnos con grandes empresas en el mundo para hacerlo, como la que se está haciendo por el sur, por la zona de ¿cómo se llama?, de Nueva Zelanda y Australia, que va a seguir al Asia. Pero si este otro proyecto hubiera seguido la norma que se ha pasado en los últimos años, que hubiera caído en la permisología, se habría demorado 10 años. Y resulta que en 6 meses apareció hasta aprobado. Y a los 4 días de firmado se desaprobó. Tiene algo de realismo mágico eso, pero bueno, es como un realismo mágico la chilena. Oiga, presidente, usted habla de la realidad política. Siempre se ha dicho que es importante para la estabilidad de los países la existencia de un centro que equilibre, que haga de bisagra, que permita lo que usted le llamó la épica de los acuerdos. O sea, hay épica en lograr acuerdos. Eso es como que se
se perdió en Chile, ¿no? Más bien se ha demonizado la política de los acuerdos, se lo llamó cocina política y todo. ¿Qué ha pasado con el centro? La DC era el último partido de centro, antes había sido el Partido Radical en su tiempo. La DC hoy día es un partido pequeño, no digo insignificante, no quiero ser injusto, que además quiso expulsarlo usted, o por lo menos meterlo a juicio en un tribunal al expresidente. Bueno, ahora, lo que pasa es lo siguiente. Evidentemente que los partidos de centro se han ido reduciendo, producto de este fenómeno que hemos visto en el mundo y en América Latina también. El ascenso, y reitero, el ascenso de los partidos de centro-derecha y otros más extremos frente al fracaso de los partidos de izquierda en los gobiernos. Entonces, estamos en una situación complicada, a mi juicio. A mí me parece bien que el presidente Boric haya incorporado mucha gente que viene de esos partidos, que son ex radicales. El presidente Kast, no el presidente Boric. Perdón, el presidente Kast ha puesto y ha abierto para que no solamente sea un gobierno de un grupo, sino que sea de muchos sectores del país. Y eso me parece bien. Ahora, los partidos, y hablando de la EC, prácticamente no existe. O sea, no tiene votación para ser partido. Según la votación, debía haber sido suprimido como suprimieron a 10 o 12 partidos. Como tiene parlamentarios, claro. Pero tiene diputados que permiten un comité y 3 senadores. Eso lo salva de que no quedó suspendido. Pero para que la democracia cristiana siga viviendo y siga existiendo, es un partido que tiene que tomar conciencia de volver a su rol histórico, por qué fue fundado, cuál fue su historia, cómo llegaron al poder, cómo estuvieron durante casi 30 o 40 años siendo el principal partido de Chile, partido prácticamente eje de la concertación de la democracia, que cambió el país después de la dictadura, pero no pueden darse lujitos como los que están dando en estos últimos tiempos. Pero y en el caso personal, ¿para qué le digo? Yo le contesté al partido hace 4 meses. Sí, le iba a preguntar por eso, ¿qué pasó con su proceso en el Tribunal Supremo del Partido Demócrata Cristiano, del cual su padre fue el fundador, ¿no es cierto? Yo llevo 67 años militante, así que ya a esta altura de la vida no voy a cambiar. No se va a salir del partido, digamos. No va a salir del partido, no va a hacer nada, ellos harán lo que quieran, pero ante una acusación como la que me hicieron, yo recogí los antecedentes, que no estaba muy transparente, resulta que hice una respuesta al partido. Le entregué la respuesta los primeros días de diciembre. Hasta el día de hoy, ni siquiera una telefonazo, si recibimos lo que le pedimos. ¿No le contestaron? Nunca. Hasta el día de hoy, nunca han contestado. Pero qué impresionante. Y ahora acaba de llegar una circular que tampoco me la mandaron, me la consiguieron, que tiene fecha 29 de enero. El tribunal se va de vacaciones y posterga mi caso por otros 2 o 3 meses más, no sé hasta cuándo. Oye, yo le hablaba de realismo mágico, que aquí sí que tenemos además, un material para un cuento de realismo mágico. Además que el abogado, no soy abogado, yo soy ingeniero. Yo me asesoré con un abogado para hacer mi respuesta al tribunal. Y el abogado me dijo, todo el tribunal está terminado, porque todos los miembros ya vencieron su plazo y no se renovaron, y además todos los miembros del tribunal que participan en un caso de expulsión de un militante, incluyendo a un expresidente, tienen que tener una declaración de intereses en el Consejo de Transparencia. Ninguno de ellos ha presentado un papel. Perdone, o sea, infringieron la ley. Entonces, totalmente. Los miembros del tribunal que lo acusó. El abogado que me asesoró dijo todo lo que han presentado y todo lo que aquí no existe nada. No hay tribunal, no hay Consejo de Transparencia, nada. Y por eso que llegan 4 meses sin contestarme. Y yo no sé qué me van a contestar. Impresionante esta historia que usted está contando, ¿no? Todos conocían esta historia, agradezco de compartirla aquí en el jardín, presidente, pero es bien impresionante. Por lo menos debieron haberle contestado. Claro, lo que pasa es que cuando yo estuve en febrero con la enfermedad de mi señora, no fui a la oficina, en fin, estuve con ella hasta que se pudo recuperar, una enfermedad muy compleja, y cuando llegué a la oficina mi secretaria me dice, me mandaron esta hojita. Y era esta circular que decía que se iban de vacaciones en febrero y volvían ni siquiera en marzo, en 2 o 3 meses más.
Oiga, usted podría haber dado una respuesta un poco como si le hubieran preguntado como la del ministro Campos sobre el Partido Radical que pensaba expulsarlo y se rió diciendo, ¿qué me están expulsando si yo lo fundé y ellos Desaparecieron. y ellos desaparecieron? No existe, bueno, en este caso están al borde de la desaparición. Bien impresionante. Es para la risa, pero da pena también. Da pena, porque fue toda una generación. Si esta generación se formó en los años 20, 30 de políticos en Chile. gigantes, Eduardo Frei Montalva, Jaime Castillo Velasco, Bernardo Leighton, Radomiro Tomic, es decir, figuras, Gabriel Valdés, etcétera. Miles y miles. Grandes. Narciso Urureta, que competí yo con él en la presidencia del partido, fue ministro mío en transporte. O sea, toda una generación que formó muchas generaciones de políticos y que fue un partido que... Y había como una épica, había un sueño, había ideales. Hoy día usted dijo, pasamos de los partidos que seguían sueños, ideales, que tenían figuras tan de talante político e intelectual, a unas pymes, administradas por gente que maneja el timbre nomás del partido. Y van a negociar, es terrible y van a negociar todo al Congreso. Y los otros pocos partidos, que pasa mucho en América Latina, que hoy día están viviendo casi moribundos, negociando en el gobierno de turno, pequeñas granjerías. Pero... ¿Qué le diría usted a los miembros del así llamado socialismo democrático? Estoy separando el PC, Partido Socialista, PPD, Democracia Cristiana. ¿Cuál es el camino a seguir para que haya una alternativa de centro, incluso de centro-izquierda, posible y viable futura en el país? ¿Qué le diría a usted? Yo tengo muchos amigos en el socialismo democrático, tengo muchos amigos en el PPD, tengo muchos amigos del Partido Radical. Todos participaron en mi gobierno, fueron excelentes funcionarios, pasamos momentos duros y difíciles, pero fueron leales con el país, no conmigo, fueron leales con el país. Y eso lo pudimos construir en Chile, hacer acuerdos, eso es lo que necesitamos. Así como hablamos de la colaboración público-privada para las inversiones, y yo represento al CPI que ya lleva más de 12 años, preocupado de la inversión en Chile, en la infraestructura que es esencial para el desarrollo y para todo, desde la electricidad, la energía hasta los caminos, los puertos, en fin, la astronomía. Eso hay que hacerlo, pero para eso necesitamos claras definiciones políticas. ¿Y nos podemos poner de acuerdo? Sí, señor. Durante 25 años lo hicimos. Y no era que estábamos haciendo cocina, trabajábamos para el Chile del futuro. Hoy día hay que trabajar el Chile del futuro. Yo no tengo ningún inconveniente en juntarme con ellos cualquier día o el día de mañana. Si lo hicimos durante 25 años y le dimos al Chile un renombre internacional que nunca había tenido, un desarrollo económico que nunca había tenido, el primer país en ingreso per cápita. ¿No habíamos soñado alguna vez? Nunca. Entonces eso hay que reconstruirlo. Porque dentro de todas las situaciones que tenemos, evidentemente que si la política no funciona, el país no funciona. ¿Usted estaría dispuesto entonces en ayudar a reconstruir esa centroizquierda que fue la antigua concertación con una visión de futuro? Lo que pasa es que todo el mundo dice, no, nunca vamos a resucitar. No, cada momento de su historia tiene su momento. Es el concepto de la idea de partidos de centro que son capaces de gobernar, ponerse de acuerdo y resolver los problemas que tiene la ciudadanía. Eso es lo más simple. O sea, en ese cuadro, claro, yo como ya tengo 80 y tantos, estoy jugando los descuentos. A pesar de que estoy muy bien, pero... Oiga, pero se lo ve con una energía, ustedes lo escuchan, una energía impresionante, una claridad impresionante, una visión política impresionante, una lucidez. Es decir, usted está como Tuna, presidente. Sí, permítamelo decírselo aquí en el jardín. Uno en la vida no sabe. Miren lo que le pasó a mi señora. Sí. La picó, ¿Cómo está la señora? ¿Está mejor? Está bien. La picó una avispa y se murió. Sí. Y ahora resulta que estamos ya sanitos y seguimos luchando. Pero a esta altura hay que cuidarse. Pero yo sigo trabajando por Chile. No me interesa nada más que Chile le vaya bien. Y voy a colaborar en todo lo que sea necesario para que así sea. ¿Y si el presidente Kast le pide colaborar y le ofrece, por ejemplo, ser embajador plenipotenciario ante el Asia? Es un rumor que hay o una idea, no sé qué andan de vuelta por ahí. Yo conversé varias veces con el presidente cuando fue la elección, después me visitó, etcétera, y yo le dije, presidente, instálese usted, el gobierno tiene que nombrar sus ministros, echar a andar el país, y después adelante conversemos. Yo estoy disponible para ayudar en lo que ha sido mi experiencia en el mundo internacional en los últimos años. No me interesan los cargos ni nada, sino que me interesa trabajar por Chile. Y de hecho lo hice 8 años como embajador y 8 años
sin embajador, pero lo hice igual y lo sigo haciendo. Y sigo recibiendo hoy día en la mañana 2 llamados de amigos pidiéndome que reciba una delegación de Japón, una delegación de otro país que viene, que quieren invertir en Chile. O sea, usted es un embajador plenipotenciario de facto, pues. De facto, y lo voy a seguir haciendo porque creo que, por lo menos, después de tantos años, la gente conoce mi gobierno, cómo trabajamos, cómo hicimos los acuerdos, hacer 70 tratados. ¿Te acuerdas que cuando llegamos en 2022 dijeron que iban a hacer desaparecer los tratados? Sí. Tuvieron que firmarlos todos renovación. Sí. Así que eso no cambia. Todo lo contrario, hay que hacer más, porque el mundo que viene es muy difícil y hay que estar en otro lugar que nunca he estado. Estabilizar, estar estables con todas las grandes potencias. Y un país pequeño, con dignidad, con respeto a la ley y con confianza. Presidente, le quiero agradecer haberme venido a visitar a este pequeño jardín al fin del mundo. Ha sido un gusto conversar con usted. Por favor, envíele mis saludos cordiales, mío y de toda la audiencia, porque a su mujer, a su señora, a Marta Rayechea, el país le tiene mucho cariño y mucho afecto y nos alegramos mucho que esté mucho mejor. Y da gusto escuchar a alguien hablando de metas amplias y no de chimuchina, sino que, bueno, salvo estos pequeños episodios que comentamos que, como dije, era parte del realismo mágico político, pero hay que mirar más adelante. Usted nos planteó aquí una visión de futuro, una visión amplia. Fue un gusto conversar con usted, presidente. Gracias por la invitación. Siempre, antes de venir, leí todos tus últimos artículos. ¿Ah, sí? Hay algunos que son bien... ¿Ah, sí? Que remueven la conciencia del gobierno que se fue y del gobierno que llega. Ajá. Así que lo lean con calma y van a tener buenas líneas ahí. Muchas gracias, presidente. Gracias. Y nosotros, queridos radiovidentes, nos volvemos a encontrar mañana en una conversación, espero, tan interesante como esta. Esas son las conversaciones que tenemos aquí en este pequeño jardín al fin del mundo en Chile. Ese Chile que tanto queremos, como lo ha dicho acá con toda la fuerza el expresidente Frei. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Vanken la volverá a abrir de lunes a viernes a las 19 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.